Bueno, entonces ahí ya empezamos a grabar. Entonces el día de ayer habíamos hablado sobre el envejecimiento, factores de riesgo, ¿sí? Y algunas de las enfermedades que más se presentaban en los adultos mayores y cuáles eran como las más mortales, las más peligrosas. Este boletín, entonces vamos a ver ciertas preguntas, interrogantes, y se responde pues con base a la estadística, a la evidencia que se ha visto. Entonces, de este problema ya lo hemos mencionado, disminución de la fecundidad y pues obviamente al disminuir la fecundidad pues van a haber menos niños y al haber menos niños pues significa que el porcentaje de la población adulto mayor va a ser mayor que el de los niños, ¿sí? Entonces por eso se habla de un envejecimiento poblacional. Bueno, entonces vamos acá donde dice envejecimiento demográfico y veamos cómo es la situación en América Latina, ¿sí? Entonces dice, entre los años 2000 y 2025 van a haber 57 millones de adultos mayores que se van a sumar a los 41 millones que ya existen, ¿cierto? Bueno, este boletín se hizo antes de la pandemia, ¿no? Entonces, pues probablemente los números sí hayan bajado un poco, porque pues sabemos que el virus sí mató varios abuelitos, ¿no? Y de hecho esa es una de las teorías que manejaban la gente que cree en conspiraciones, ¿no? Que decían que el virus se creó para matar a los abuelitos, que porque la población había crecido y que no sé qué. Bueno, Eh, para empezar, el virus ya existía, ¿no? O sea, la familia de los coronavirus ya existían hace muchos años, ¿sí? Simplemente se encontró una nueva variante. Bueno, entonces vamos acá, dice, el envejecimiento está ocurriendo a una velocidad mayor que la experimentada históricamente por los países desarrollados. La población adulta mayor crecerá a un ritmo de 3,5% en el periodo 2020-2025, tres veces más rápidamente que el índice de crecimiento de la población total. La mayoría de incrementos se darán en países que no muestran en la actualidad los mayores porcentajes de personas mayores de 60 años, como es el caso de Brasil, México y República Dominicana. Pero en países como Honduras y Paraguay, esta población crecerá incluso a tasas superiores al 4% entre el 2000 y el 2025. Entonces, vemos que Paraguay será uno de los países con más crecimiento de adultos mayores. Vamos a ver si por acá aparece Colombia. Ah, miren lo que yo les hablaba de la pirámide, ¿no? La pirámide poblacional, ¿no? Que antes la mayoría de las edades, ¿cierto? Nos mostraban que los niños eran la base de la pirámide, ¿cierto? Y los abuelos, los de 80, ¿sí? Eran la punta de la pirámide. Eso era en 1975. Y miren el año 2000, ¿sí? La base de la pirámide se aplanó, ¿cierto? Se fue aplanando. 2025, miren, ya no es una pirámide, ya es un cono. Y el estimado para el 2050 se va a volver una línea recta, ¿cierto? Por eso se habla de la verticalización de la población, ¿sí? Entonces vas a tener que una de cada tres personas que tú ves caminar por la calle va a ser un abuelo, ¿sí? Miren acá, mayores de 60, empieza la parte gris, ¿sí? Y que se están encontrando medicamentos para alargar más la vida. Entonces, imagínense. ¿Quiénes son los adultos mayores? Miren lo que nos dice acá. Un rasgo distintivo del proceso de envejecimiento es el predominio femenino. Es decir, hay más mujeres.
Debido a la mayor sobrevida de las mujeres, se produce un aumento muy pronunciado de su proporción en las edades más avanzadas. Los índices de masculinidad a nivel regional presentan para el año 2000 un promedio de 86 hombres por cada 100 mujeres. Miren este dato de acá. 86 hombres por cada 100 mujeres. De 60 a 74 años, cifra que desciende a 70 hombres por cada 100 mujeres para el grupo de los 75 años. Entonces, cada vez, entre más se vive, menos hombres hay. Si bien es cierto que las mujeres viven más tiempo y que por tanto son más representativas en la población adulta mayor, es muy probable que vivan en condiciones desfavorables la última etapa de su ciclo de vida. Muchas de ellas no tienen cónyuge, ya sea por la mayor frecuencia de la viudez o porque se mantienen célibes, con lo cual experimentan necesidades básicas no satisfechas y carencias afectivas. Además, se ven afectadas negativamente por una menor participación laboral o bien por un trato desigual en el mercado laboral, percibiendo menor salario que los hombres por un trabajo de igual valor. Todo esto redunda en las limitaciones para la generación de ahorro o para la percepción de ingresos mediante una pensión, lo que se traduce en una alta dependencia económica en las edades más avanzadas. Entonces, esta otra parte también es muy importante. Y miremos acá, grupos de edad, ¿cierto? Porcentaje de hombres entre 60 y 74 años, hombres. Dice acá 80%. Y a los 75 años, miren que baja, ¿sí? Menos por ahí el 70% en Colombia. ¿Sí? Eso para los hombres. Porque pues si vamos a hablar de mujeres, pues ya sabemos que están viviendo mucho más. A ver, mujeres. Y acá las clasificas según su estado. La línea gris oscura es casada, luego sigue viuda, separada y divorciada, y la línea blanca soltera. Entonces, son muy pocas, es un tercio de las mujeres que logran llegar hasta esa edad con su cónyuge, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué será tan importante eso de saber si esas mujeres a esa edad todavía tienen cónyuge? ¿Para qué sería importante saber eso? Porque lo que pasa o lo que se ha visto es que las mujeres cuando llegan a esa edad sin su cónyuge, ya sea porque se separaron, porque se murió, no sé, por alguna otra razón, llegan viudas o divorciadas o solteras, ¿cierto? Lo que se ha visto es que las dejan más abandonadas, o sea, viven en situaciones de abandono por los demás miembros de su familia, ¿cierto? Diferente a cuando están casadas. Entonces, miremos acá, dice aproximadamente el 40% de las mujeres adultas mayores se encuentran en la categoría de viudas, mientras que poco más del 70% de los hombres están en algún tipo de unión conyugal. La predominancia de la viudez entre las mujeres obedece no solo a su mayor longevidad, sino a pautas sociales, culturales prevalecientes en nuestra sociedad que llevan a los hombres a unirse con mujeres más jóvenes y a mayores oportunidades de establecer una nueva unión después de la viudez o después de la separación. Las pérdidas afectivas propias de la vejez se traducen generalmente en estados de ansiedad y depresión. Uy, esta parte es súper importante y para allá iba de hecho. Eh, ¿Por qué es importante saber cómo llegan los adultos a su vejez? Si todavía tienen pareja o si están solos. Porque esa soledad y ese abandono muchas veces por parte de los otros miembros de su familia, miren acá lo que dice, se traduce generalmente en estados de ansiedad y depresión. Por eso es muy común ver a muchos abuelitos con depresión, ¿sí? Por eso el día de ayer yo les mostraba la escala de Yesavaje, ¿cierto? Para valorar
si hay depresión, ¿sí? Las 15 preguntas que les mostré ayer, que había que responder sí o no. Entonces, es por eso, porque es que hay mucho adulto mayor que sufre de depresión o ansiedad. Entonces, esta parte también es muy importante. Acá ya nos habla del alfabetismo, es decir, del nivel educativo, eso me lo voy a saltar. Eh, no es que no sea importante, sino pues que es más como otra característica, pero no me voy a detener mucho en eso. Miren este otro dato que está acá, dice, las áreas rurales están más envejecidas que las urbanas. O sea, hay más abuelito viviendo en el campo que en la ciudad, ¿sí? Entonces, según el área de residencia, los adultos mayores se concentran en determinadas áreas de las ciudades. Acá nos dan un ejemplo y nos muestra que los barrios más antiguos son los que albergan más adultos mayores. Es decir, que generalmente en una ciudad vas a encontrar más adultos mayores es en el centro de las ciudades, es lo que se está viendo. Bueno, voy a dejar hasta ahí con este boletín. Ya lo demás lo dejo para que de pronto lo lean ustedes. No sé por qué me salió esto. Y vamos a hablar sobre la mortalidad en América Latina. Entonces, miren lo que nos dice, la medición y el análisis de la mortalidad suscitan el interés de múltiples disciplinas y campos de acción entre los sectores de la salud, la seguridad social y las políticas sociales en general. Entonces, por eso es tan importante tener algo de conocimiento. No digo que nos vamos a hacer expertos en estos temas, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que estos temas de acá, este no me deja subrayarlo, a ver, resaltar. Estos temas no se pueden olvidar, ¿cierto? Lo que es la salud, ¿sí? Las políticas y la seguridad social van de la mano. Una vez un tipo me atercaba y me atercaba y me atercaba por discutiendo por internet, ¿no? Em, diciéndome que la salud era una cosa y la seguridad social era otra cosa. Y pues sí, o sea, en términos prácticos se encargan de cosas distintas, ¿cierto? Pero, ¿cómo puedes hablar de salud si haces a un lado la seguridad social, ¿cierto? Entonces él me decía que no mezclara los temas, que eso no se podía hacer y hombre, es que la seguridad social se refiere a la protección de las personas más vulnerables de una sociedad. Eso es seguridad social, ¿cierto? Entonces, si tú no eres capaz de estar en una sociedad que protege a las personas más débiles, pues ¿cómo puedes alardear de que tu sistema de salud es perfecto? No puedes, ¿cierto? La seguridad social comprende no solo las pensiones, que hay mucha gente que cree que seguridad social es solo la pensión para los abuelitos. La seguridad social, si bien es cierto que la pensión es uno de los pilares más importantes, la seguridad social y las políticas sociales, por eso habla aquí políticas sociales, no solo políticas, sino políticas sociales, se encargan también de cuidar a la población más vulnerable o de proteger a la población en temas de salud. Entonces, no puedes separar una cosa de la otra, ¿cierto? Y simplemente hacerte el de la vista gorda. Es por ejemplo, voy a darles un ejemplo.
que fuéramos a hablar del dengue, ¿cierto? Vamos a hablar del tema del dengue, que es una enfermedad que se transmite por un mosquito, etcétera, etcétera. Tú no puedes pretender que vas a proteger a la población contra el dengue sin realizar políticas sociales para que el municipio o el pueblo donde está ocurriendo esos casos de dengue hagan fumigación del mosquito, ¿cierto? Entonces, eso es una política social, ¿sí? Fumigación de los mosquitos, eliminación de aguas residuales, porque se sabe que el mosquito se reproduce en el agua, él pone los huevecillos en el agua. Entonces, tú no puedes pretender hablar de dengue sin hablar de políticas sociales, ¿sí? Porque es una enfermedad de interés en salud pública, ¿cierto? Entonces, tú no puedes pretender juzgar la calidad del sistema de salud de un país entero si las políticas sociales que existen en ese país son pésimas, ¿sí? Si sus políticas sociales, si su seguridad social es horrible, pues la salud de la gente que viva allá va a ser horrible, por más que intentes alardear que tienen hospitales de última generación, tecnología de última generación, ¿cierto? Entonces algo así parecido pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos hay hospitales, hay tecnología de punta, hay super cirujanos, o sea, hay gente de los mejores cirujanos del mundo, los hay en Estados Unidos, pero las políticas sociales, ¿sí? Y la seguridad social que hay en Estados Unidos es horrible, ¿sí? Allá es como un sálvese quien pueda. O sea, usted tiene dinero para pagar y que lo operen, pague. Pero si no tienes dinero, pues te jodes, ¿cierto? Algo muy similar a lo que existe acá en Colombia con las EPS, ¿cierto? Y si tú no estás afiliado a una EPS y no estás en el régimen contributivo, entonces hay ciertos medicamentos que no te los van a cubrir, ¿cierto? Que solo están en el contributivo, ¿sí? Y de esa forma traer a que la gente se pase del subsidiado al contributivo, ¿cierto? Pero si tú no tienes ni contributivo y a duras penas tienes subsidiado, pues habrán algunas cosas que no te van a cubrir y te vas a joder, ¿cierto? Eh, allá en Estados Unidos es lo mismo, pero multiplíquenlo por 3, ¿sí? Allá el modelo es netamente capitalista, o sea, pague, pague y lo atiendo. No pague, no te atiendo, ¿cierto? Entonces, muy importante esta parte de acá, que lo tengan muy en claro. Siempre que se vaya a hablar de salud, hay que hablar no solo de la enfermedad, no solo de la cura, sino también de qué medidas hay que tomar, no solo el paciente, si no le dejemos toda la carga al paciente, sino también nosotros como profesionales y la sociedad, ¿sí? Como medio ambiente donde el individuo crece, vive y se desarrolla, ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir esas enfermedades? Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, del cáncer, no podemos hablar solamente de que es que el cáncer es un tumor maligno y se trata con quimioterapia, ¿sí? Porque entonces estaríamos haciendo un abordaje muy simple y muy vago, muy reduccionista de lo que es el cáncer, ¿cierto? O sea, hay que mirar cuáles son las causas del cáncer, por qué se produce el cáncer, cuáles son los tipos de cáncer, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de cáncer más mortales? ¿Cuáles se pueden prevenir? Que, por ejemplo, el autoexamen de mama, en los hombres el de la próstata, ¿cierto? El examen de próstata. Entonces, sí hay medidas que se pueden tomar, sí hay formas que se puede tomar como para detectarlo tempranamente, y es que al detectar tempranamente un cáncer, pues se puede tratar más fácil, se puede extirpar quirúrgicamente o se le puede salvar la vida a ese paciente, diferente a esperar a que uno se enferme y luego sí hacer quimioterapia, ¿cierto? Porque entonces las probabilidades de supervivencia bajan. Entonces, lo mismo, siempre que vamos a hablar de una enfermedad, cualquier enfermedad, la que sea dengue, sea cáncer, ¿cierto? Siempre hay que mirar el entorno, la sociedad, el individuo y las políticas sociales, la seguridad social con respecto a esa enfermedad,
¿sí? ¿Qué medidas se toman? Entonces, aquí es muy importante porque vamos a hablar de mortalidad. Entonces, es lo que nos está diciendo acá de introducción al texto. Dice, este amplio interés obedece a que la vida constituye el bien más preciado por todos. El bien más preciado por todos es la vida. Y por ello el esfuerzo por tratar de evitar la muerte y disminuir en la mayor medida posible su incidencia individual y social. A esto se agrega que la mortalidad es un indicador de la situación de salud y también de las condiciones de vida de la población. Entonces, miren esta parte de acá, la mortalidad es un indicador de la situación de salud. Claro que sí. Si un país tiene un índice muy alto de mortalidad, pues algo están haciendo mal, ¿cierto? Algo está pasando, ¿sí? Entonces, la mortalidad es un indicador. Una característica importante de las tablas de mortalidad es que sus funciones son comparables tanto entre diferentes poblaciones como en el tiempo. Bueno, vamos a ver por acá. Le reduzco de tamaño. Listo. Miren lo que nos dice acá, el promedio de la esperanza de vida al nacer en América Latina a mediados del siglo pasado era de 52 años. Ojo, con ese dato. Y esto desmiente un poco el mito de que es que en todo tiempo pasado fue mejor. Falso. En la antigüedad, hace muchos años, no existían los antibióticos, ¿cierto? Entonces, al contrario, antes la gente vivía mucho menos, ¿sí? O sea, si tú vivías hasta los 50, entonces era como date por bien servido, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el pasado había muchas guerras, muchas enfermedades, epidemias, y porque en el pasado no existían los antibióticos, o sea, no se habían descubierto los antibióticos. Es más, en siglos pasados ni siquiera se sabía que era una bacteria, que era un virus, ¿sí? Es más, ustedes pueden leer sobre la teoría de la generación espontánea y la gente creía que los animales salían de la nada. O sea, si tú dejabas un saco de trigo por espontaneidad, por eso se llama la teoría de la generación espontánea, por espontaneidad a ese saco de trigo le iban a nacer ratones. O sea, el trigo, nacen los ratones del trigo y se alimentan del trigo. Tú dejabas granos de frijol, entonces esos granos de frijol, por generación de la vida espontánea, a ese frijol le iban a nacer eh, escarabajitos, gorgojitos, ¿cierto? Lo mismo la madera, le iban a nacer termitas de la nada porque ellos creían que la vida se generaba a partir de la nada, ¿sí? Pasaron muchos años para que viniera un tipo y desmintiera todo ese cuento de la teoría de la vida espontánea, ¿sí? Porque la vida no se genera de forma espontánea, ¿sí? Eso iba muy, como muy arraigado hacia las creencias religiosas, ¿no? De que pues, Dios creó todos los seres vivos, entonces todos los seres vivos se pueden generar espontáneamente, algo así. Bueno, tengo como un problema en la garganta. Entonces, vino alguien, desmintió todo eso de la generación de la vida espontánea, ¿sí? Se descubrieron los microorganismos, se descubrieron las bacterias, varios años después se descubrieron los virus, ¿sí? Y se dieron cuenta cómo ellos infectaban, cómo se reproducían, todo ese cuento de la generación espontánea se desmintió totalmente. O sea, la creencia era que las enfermedades aparecían porque sí, ¿sí? Luego, cuando se dieron cuenta de la existencia de estos microorganismos y empezaron a ver que las mujeres morían mucho en los hospitales pariendo hijos, se dieron cuenta que era que los médicos no se lavaban las manos. Entonces, desde
ahí descubrieron esa relación entre el lavado de manos y probabilidad de infectarse, pues el lavado de manos ha salvado muchas posibles enfermedades y de muchas posibles infecciones, ¿sí? Que antes no se tenía idea de eso. Entonces, la gente no se lavaba las manos, la gente no tenía antibióticos, la gente no tenía idea de que era un virus, que era una bacteria, y pues la gente se enfermaba y se infectaba mucho más fácil. Entonces era muy probable que en algún momento de tu vida te iba a dar una infección que te iba a matar, ¿sí? Entonces, destino inevitable. Por eso es que antes, en la antigüedad, la gente no vivía todos esos años, ¿ya? Entonces, por eso miren lo que nos dice acá, 52 años era la esperanza de vida en América Latina para nosotros, ¿sí? Nuestra esperanza de vida era 52, o sea, vivías hasta los 52 y tenías cuerpo glorioso, ¿sí? Pero miren lo que nos dice, mientras que 100 años después, estamos hablando de los 1900, o sea, ahora para los 2000, la esperanza de vida promedio, ¿sí? Esto es un promedio, no es que a los 72 nos vamos a morir todos, no. Yo cierro esto. En promedio es 72 años. Listo. Según la información proporcionada por la División de Población de Naciones Unidas, la esperanza de vida al nacer en América Latina en la actualidad es mayor a la de otras regiones en vías de desarrollo. Como, em, como dato esperanzador, ¿sí? O sea, tenemos una esperanza de vida al nacer, ojo, al nacer, no en los ancianos, al nacer, un poco más de esperanza de vida de que ese niño no se vaya a morir que otros países en vía de desarrollo, es decir, países del continente asiático o países del continente africano, ¿sí? Entonces miremos acá, esperanza de vida al nacer, y nos muestra África y Asia, obviamente no potencias mundiales, no, sino países en vías de desarrollo. Y miremos acá, lo comparamos con América Latina, ¿sí? La línea, las barras gris claro son las de hace 50 años y las gris oscuro son las que hay actualmente, del 2000 al 2005, bueno, ni tan actual, eh, del 2000 al 2005, ¿cierto? Entonces, comparen. América Latina está aquí, por encima del 70%, está por encima de países en vías de desarrollo de Asia y de África. De Asia Oriental, no, ya nos ganan ellos. Asia Oriental, para el que no lo sepa, son los países árabes, ¿no? Porque es que también hay que tener en cuenta que hay países árabes que son muy ricos, ¿no? Como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, que son pues países con bastante nivel económico. Europa, Oceanía, donde está Australia y Nueva Zelanda, que también son países muy ricos, Australia y Nueva Zelanda. América del Norte, es decir, Canadá y Estados Unidos. Entonces miren que la esperanza de vida de nosotros, si bien está por debajo de todas las potencias mundiales, sí es más alta la nuestra en nuestros niños que en algunos países de Asia y África. ¿Sí? África, miren, está casi que el 50%. Se significa que tienen alta, ¿eso qué significa analizando el dato de África? Eso significa que hay una alta mortalidad infantil en África, ¿sí? O sea, que la esperanza de vida sea de 50 años, significa que es muy poca edad a la que puedes llegar a vivir en África, ¿sí? Y bueno, nuestro promedio está en 72. ¿Cómo se saca ese promedio? Pues dependiendo del rango de edad a la que gente se muere, tanto hombres y mujeres hay mezclados.
Más o menos los hombres aquí en Colombia están viviendo como hasta los 70 en promedio y las mujeres hasta los 76, 78 más o menos. Entonces, claro, cuando tú haces un promedio entre 70 y 78, pues más o menos te da esto, 72. Bueno, se incorporó la subregión de Asia Oriental, que habría superado los 20 años ganados por América Latina, que es la zona que está por encima de nosotros. La esperanza de vida al nacer en Costa Rica, Chile y Cuba es alrededor de 78 años, una cifra superior a la de muchos países desarrollados. En Haití no llega a los 60 años. Haití es el país más pobre de toda Latinoamérica, ¿no? Si se considera el aumento promedio de la región de 0,4 años por año, Haití tendría un rezago de cerca de 50 años con respecto a Costa Rica. Uruguay y Argentina constituyen casos excepcionales por su baja mortalidad debido a los descensos de esa tasa ocurridos con anterioridad al año 1950. Estos países, que estaban a la vanguardia por su baja mortalidad, han registrado descensos menores en el periodo de estudio, por lo que fueron superados por los tres países mencionados en el anterior párrafo. En la actualidad integran el grupo de países de baja y media mortalidad, entre los que se encuentran México, Panamá, Ecuador, con una esperanza de vida hasta los 75 años. Entonces uno dice, qué chévere, estamos viviendo más. Pues sí, o sea, en parte es un buen dato, un dato esperanzador. Pero también hay que mirar la otra cara de la moneda, ¿sí? La otra cara de la moneda, ¿cuál es? Pues si la gente está viviendo más años, significa que entre más años pasen, más adultos y más abuelitos mayores tenemos, ¿cierto? Entonces hay que mirar la otra cara de la moneda, ¿sí? Qué chévere, estamos viviendo más, pero somos más y cada vez van a haber más abuelitos. Ahora veamos la mortalidad en la infancia. El aumento de la esperanza de vida al nacer, tanto en mujeres como en hombres, ha sido principalmente el resultado del descenso de la mortalidad en edades tempranas, particularmente la mortalidad infantil. Entonces, miren acá el gráfico, va de bajada, o sea, entre más años han pasado, menos probabilidad de que mueran los niños. ¿Y por qué esto? Pues por lo mismo que les decía antes, es que hace mucho tiempo no se tenía mucha claridad de la importancia de que los niños nacieran en un hospital, ¿sí? Entonces mucha gente recurría a las famosas parteras, sin querer denigrarle su profesión, pero había muchos niños que nacían era por parteras, entonces si no había ningún problema, pues listo, el niño nacía normal por partera. Pero si de pronto había una complicación o si el niño necesitaba medicamentos, pues no crean que una partera va a tener medicamentos de hospital ahí a su alcance, ¿cierto? Entonces se podían morir, ¿sí? Si bien las reducciones fueron importantes, como era de esperarse, los mayores logros corresponden a los países que alcanzaron esperanza de vida al nacer más elevadas, representados por Chile y Costa Rica, cuya tasa de mortalidad infantil se redujo en un 90%. En 50 años se redujo un 90%. Dice, actualmente tienen una tasa de 10 defunciones por cada 1000 nacidos vivos inferiores. Ojo que este dato es importante. A ver, yo lo resalto. 10 niños muertos por cada 1000 nacidos vivos. ¿Sí? Si yo le saco un porcentaje a eso es como, a ver, 10 de cada 1000, eso es casi como un 1%, ¿no? A ver, o un 10%. Creo que un 10%, vamos a ver. A ver, 1000, dice 10 dividido 10, 100, ¿sí? Sí, es el 1%, es el 1%.
Es el 1% de mortalidad infantil, es muy, muy bajo, ¿ya? O sea, que estamos hablando que de cada 100 niños, uno muere. Eso es un 1%. Entonces, Chile tiene la tasa de mortalidad infantil más baja de todos los países. Entre los países de mortalidad media, llama la atención Paraguay por ser el país con menor porcentaje de disminución, 51%, lo que ha pasado del cuarto lugar de menor mortalidad infantil al decimoquinto lugar en la actualidad. Bueno, y podríamos seguir hablando, pero creo que vamos a dejar hasta ahí. Me hubiera gustado que este documento hablara de cuáles son las causas, pero no veo que hablen de las causas. A ver, mortalidad por sexo y por edad. No, no, ya tocaría mirar otro estudio, otro boletín, a ver cuáles son las causas. Aquí también hablan de los adultos mayores, pero la mortalidad de los adultos mayores, ¿no? Bueno, en sí el boletín solo habla de mortalidad y de índices de mortalidad.